Habíamos dicho que a la derivada anterior debíamos derivar una vez más, ¿cierto? Entonces, habíamos visto la clase anterior de eso y ahora vamos a ver la derivada de orden superior cuando la función es, ¿listo? Entonces, acá, fíjense ustedes si tenemos nuestra función. Tenemos nuestra función y una función de dos variables, ¿cierto? Como es una función compuesta, dichas variables intermediarias están definidas en función de la variable t, ¿cierto? Tanto x como y. Entonces, siendo esos datos conocidos, nosotros podemos hallar nuestro diferencial de esa función compuesta. Entonces, si ustedes ven, estamos definiendo acá, ¿cierto? Pero a ese resultado yo quiero hallar un diferencial de segundo grado. Para eso, ¿qué hago? Fíjense ustedes, derivo nuevamente este producto. O sea, esa suma de dos productos, debo derivar y aplico, fíjense, el concepto U por B, si son dos funciones distintas, si derivo, debo derivar la primera expresión por la segunda sin derivar, ¿no? Más U por B, ¿no? Derivado. Entonces, eso es lo que aplico a esta expresión de acá y me llega a definir este resultado. ¿Ya? Bien, como yo quiero saber la derivada de segundo orden de esa función compuesta, para ello yo considero que también la derivada de esta función compuesta, si la quiero llevar en función de t, vamos a definir también otro producto. Que si ustedes ven, aquí lo tenemos. Entonces, otra vez aplicamos este concepto de producto, pero ya para la situación cuando la función está compuesta. Entonces, si yo derivo esa función, lógicamente, estoy derivando respecto a t. Como usted es la variable independiente o la otra variable independiente, entonces derivamos dos veces por la segunda sin derivar, más la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Lo mismo hacemos para y, fíjense el mismo concepto, explicamos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué utilizamos eso? Para reemplazar el valor correspondiente aquí de estos valores. Tanto ese como ese valor son datos que si bien la tenemos en la expresión, debemos saber de dónde se extrae. Entonces, ya sabemos. Lo único que hacemos, fíjense ustedes, es, en este caso, eh, vemos nosotros que debemos reemplazar. Entonces yo reemplazo aquí para este término de acá, es este valor. Lo mismo hago para acá, f de y reemplazo ahí. Y fíjense que es la misma ecuación. Entonces hago mis operaciones correspondientes, mi operación algebraica siguiente. Entonces yo defino esta expresión, ¿cierto? En base a la derivada de la función compuesta de segundo. Podemos expresarla de esta forma. Entonces, reduciendo y simplificando toda la expresión, vamos a definir esta situación. ¿Por qué? Porque si fíjense ustedes, yo hago el producto de multiplicar este que está en paréntesis por el término de acá. Lo mismo hago aquí. Entonces, hago la operación correspondiente, decíamos, de forma algebraica,
Y vamos a simplificarlo de esta forma. Va a llegar a esa simplificación. O sea, la derivada segunda, 2 veces respecto a x, la derivada de x respecto a t, pero elevado al cuadrado. Más 2 veces la derivada segunda de la función, primero respecto a y, después respecto a x. Debe ser multiplicado por las derivadas parciales, tanto en x como y respecto a la variable t. El tercer término, fíjense ustedes, la derivada segunda, tanto de y, o 2 veces sobre y, por la derivada de y respecto a t, ¿no? Pero eso es elevado al cuadrado. Entonces, acá ya tenemos el cuarto término, la derivada parcial respecto a x, y acá tenemos la derivada de segundo orden, pero respecto a t, ¿no? Lo mismo, tenemos el quinto término, la derivada parcial respecto a y, pero debe ser multiplicado por la derivada de segundo orden de y respecto a t. Si ustedes ven, aquí tenemos una anotación. Acá tenemos otra también, ¿no? O sea, también tenemos otra anotación que dice lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Esta y esta es la misma expresión, solo que es otra anotación, nada más. Entonces, ya podemos decir que podemos hallar la derivada parcial de segundo orden de dicha función. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros estamos derivando la función respecto a t. ¿Ya? O sea, la derivada de la función compuesta de segundo orden respecto a t. Esa función compuesta bajo estas condiciones. ¿Ya? Esos son los datos que nos dan. Entonces, debemos definir esta, cualquiera de estas dos opciones. Bien. Entonces ya sabemos, podría habérsela colocado yo directamente las dos expresiones. Pero es importante que sepan de dónde sale. Bien, vamos a borrar para continuar. Bien, nuevamente reitero a aquellos compañeros que no se identifiquen, yo los voy a dejar en sala de espera. ¿Ya? No van a poder entrar. Tienen que poner su por favor. Bien, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya yo puedo analizar, si ustedes ven, podríamos decir, analizar el segundo caso. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos una función que está definida en función de dos variables. Pero cada una de esas variables x y y está en función también de la variable t y s. ¿Ya? O sea, estamos en el caso 2. Pida ya la segunda. Teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho anterior, vamos a definir, fíjense ustedes, esta es la que hemos definido y la hemos encontrado. Como quiero derivar la derivada segunda respecto a t, no hay ningún problema, ya lo hemos demostrado. Lo mismo hacemos para s, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, derivamos respecto a x, en vez de t es s, y aquí tenemos, en vez de la derivada parcial respecto a t, derivamos en este caso respecto a s. ¿Cierto? Ya no es t. Y acá derivada parcial de y respecto a s, elevado al cuadrado. Aquí 2 veces respecto a s, y respecto a s, y tendríamos la otra variable. Acá, ¿qué sucede? Podemos derivar primero respecto a s y después respecto a t.
Aquí hay una pequeña modificación, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que primero lo que queremos derivar, seguimos la derivada segunda, que se mantiene. Derivada de segundo orden, dos veces respecto a x. Acá, a x, derivamos una vez más respecto a t. Pero hacemos el producto de la derivada parcial respecto a eso. Por eso que ya no aparece este de segundo grado. Entonces, esa es la modificación. Y acá, este 2 también desaparece. Como estos dos son términos semejantes, es que aquí la sumatoria, como son distintas, aparece esa sumatoria. Porque va intercalado las derivadas parciales correspondientes respecto a t y s. En este caso, a x, vamos respecto a t, multiplicamos por la derivada parcial de y respecto a s, más el producto de la derivada parcial, entonces invertimos x respecto a s y y respecto a multiplicar la derivada parcial de segunda, primero respecto a y, después respecto a x. Acá, fíjense ustedes también, este valor de aquí lo subdividimos, como no son, como individual, la consecuencia de las derivadas parciales que tienen que ser respecto a S y T. Entonces, si ustedes ven, tendríamos esa situación. Acá, fíjense, ustedes jóvenes, aquí tenemos una derivada segunda, pero las dos es respecto a S, aquí respecto a T. Acá nos pide hallar S, la derivada parcial de S y T, ¿no? Derivada segunda. Por eso es que aquí también hacemos lo mismo, ¿ya? Para ambas variables. Entonces, si a mí me pidiese la derivada parcial, podemos llegar a la siguiente conclusión. Y me pide ya la derivada primero respecto a t, después respecto a s. O sea, que es similar a esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a modificar? Nada, solamente el orden, pero el resultado final resulta el mismo. ¿Ya? ¿Pregunta? Entonces, son las derivadas de segundo orden posibles que se pueden aparecer en una función de segundo orden. A ver, si queremos una de tercer orden, el análisis es el mismo. O sea, por si acaso, la metodología seguimos utilizando la misma que estamos haciendo. O sea que este resultado, fíjense ustedes, derivar, hallar el diferencial de tercer orden. Entonces debemos hallar la derivada de tercer orden, en este caso. Acá estamos utilizando bastante el segundo. Pero si la derivada de función compuesta de tercer orden, podríamos también identificar esto. O sea, se puede hacer. ¿Ya? Bien, entonces, creo que la anterior habíamos dicho que empezamos con la tarea 7, que son la derivada de orden superior. Aquí seguimos teniendo en cuenta el ejercicio de la tarea 7, en este caso, derivadas de órdenes superiores. ¿Ya? Acá, fíjense, podemos mostrar los ejercicios que son días muy similares. Derivadas parciales indicadas de las siguientes funciones implícitas. También podemos hallar de orden superior, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, si ustedes ven, son funciones implícitas que debemos hallar la derivada de orden superior. Entonces, de las funciones implícitas que están en la tarea número 7. O sea, la tarea 7 va a abarcar distintas situaciones que lo vamos a ver después, ¿listo? Después de que veamos este tema. Se los voy a mostrar para que lo vean. Bien, acá tenemos otra definición
Y decimos diferenciales de orden superior. Al igual que el anterior, nosotros hemos definido un diferencial de punto orden, que le llamamos diferencial total. ¿Se acuerdan? Cuando vimos incremento y diferencial. Entonces ahí tenemos nuestro diferencial de dicha función. Yo quiero hallar de segundo orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Elevo al cuadrado la anterior expresión y defino mi binomio cuadrado perfecto. Fíjense, aquí es factorizado z porque es la función. Entonces, aplico el binomio cuadrado perfecto, el primero elevado al cuadrado, el segundo doble el primero por el segundo elevado al cuadrado, y el segundo elevado al cuadrado. Pero acá debemos expresarlo en derivadas de órdenes superiores. Como es segundo grado, de segundo orden. Entonces, en vez de decir elevar al cuadrado, decimos que dos veces debemos derivar, o allá la segunda derivada de segundo orden, respecto a z, en este caso la primera componente, por su diferencial. Fíjense que el primer término está la derivada parcial y su diferencial. Por eso que va todo al cuadrado. Segundo término, el z lo introducimos automáticamente para que nos represente la función. Acá tenemos la derivada de segundo orden. Primero habíamos dicho que respecto a x, después respecto a y. Entonces aquí tenemos nuestra derivada de segundo orden. Primero respecto a x, después respecto a y. Claro que debemos multiplicar por su diferencial, tanto en x como en y, que aparecen aquí. Y por último, el tercer término del binomio cuadrado perfecto, que es la derivada de segundo orden de la función, en este caso z, respecto, como es el segundo término, y por el diferencial. Entonces, si ustedes ven, tenemos definido, si ustedes, nuestra derivada de segundo orden, ¿no? La misma metodología hacemos para el de tercero. Solo que aquí es trinomio cuadrado perfecto. Si queremos el cuarto orden, seguimos utilizando hasta llegar a uno de enésimo. O sea, nuestro objetivo es derivar o hallar el diferencial de orden superior, ¿no? De orden n. Así que. Entonces nosotros aplicamos los conceptos que siempre hemos aprendido. Y si ustedes ven, este término 2 sale del triángulo de Pascal. Por decir, un grado de segundo grado aparece el 2, el 1. Si es de tercer grado o de tercer orden, el término segundo va como factor el 3. 3 y 1. O sea, después le decía, utilicemos el triángulo de Pascal. Este de cuarto orden, de quinto orden, seguimos viendo nosotros. Si ustedes ven, estaría definido, ¿sí? ¿Cierto? Y si ustedes ven, ya está formado nuestro triángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le llamamos triángulo de Pascal, para que se recuerden algunos. Yo creo que todos saben, ¿sí? ¿No? Entonces, si ustedes ven, de tercer orden debemos utilizar derivadas parciales de tercer orden. ¿Ya? Bien, seguimos. Son conceptos, fíjense, que seguimos aplicando derivadas parciales. Vamos a borrar esto para continuar. Un ejemplo, fíjense ustedes, de diferencial de tercer orden. Nos dice x al cubo y al cuadrado más 3x de una función de dos variables. Bueno, nos dan la función. Ya sabemos que esta es la expresión, la desarrollamos y nos sale eso. 4 términos. Directamente.
¿Ya? Entonces yo tengo cuatro términos que son derivadas, que es el producto de la derivada de tercer orden por su diferencial correspondiente de esas coordenadas. Si no nos dan valores, tiene que quedar en función de las variables. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense ustedes, hallamos la derivada de tercer orden de esta función. Entonces, si derivamos nosotros W respecto a X, ¿no? Si derivo respecto a X, aquí tenemos, a ver, alguien está con su micrófono para completar. X cubo, perdón, Y cuadrado. Vamos a borrarlo, ¿listo? Entonces tendríamos esa situación. X cuadrado. Y cuadrado. Más, como estamos derivando respecto a X, sería 3. ¿No? Eso derivo una vez más. En este caso, respecto a X. Si derivo una vez más, tengo este 3 que bajar. Y tendríamos, perdón, 2, que sería 6, X, Y a la cuarta. No estamos considerando la constante a Y. Aquí es 0. Como pide allá la de tercer orden aquí. Yo estoy hallando ese valor, derivo una vez más. ¿No? Entonces, tendríamos aquí la situación. Si derivamos una vez más, vamos a tener 6 y a la cuarta. ¿No? Ese es mi resultado que ustedes ven aquí. ¿Ya? Lo mismo hago acá. Fíjense ustedes este valor. Yo debo hallar esa derivada de tercero. Derivo 2 veces respecto a X. O sea que aquí ya lo tengo. Y a ese resultado derivo respecto a Y. Si derivo respecto a Y, 6 por 4, 24. ¿Cierto? 6 por 4, 24, Y cubo. Y aquí lo tenemos. 6 por 4, 24, Y cubo. Acá debo derivar una vez respecto a X y 2 veces respecto a Y. O sea, puedo tomar este valor de acá y lo derivo a ese resultado respecto a Y. Entonces, yo puedo decir, si ustedes ven, W y está respecto a X, a ese resultado derivo respecto a Y. Y vamos a definir el valor, vamos a hacerlo con otro color. Eso va a ser igual, como estoy derivando a este resultado, respecto a Y, entonces tendríamos aquí 12 X cuadrado, Y cubo. ¿Ya? A eso debo derivar una vez más respecto a Y, me dice. Entonces, derivo yo W respecto a Y. Si eso derivo, vamos a tener 12 por 3, 36. 36 X cuadrado, Y cuadrado. Entonces, si ustedes ven, tenemos el otro valor. Y por último, debemos derivar 3 veces respecto a Y. Entonces, si derivamos 3 veces respecto a Y, aquí sería, derivamos a esta función respecto a Y
tendríamos 4xy cubo, x cubo, y cubo. Nuevamente derivamos respecto a y, tendríamos 12x cubo, y cuadrado. Si lo derivamos una vez más, tendríamos 8, ¿no? O sea, vamos a derivar respecto a y. Entonces, si derivamos 3 veces, vamos a obtener, creo que 8, dijimos, ¿no? A ver, derivemos respecto a y, tendríamos 4y x cubo, y cubo, derivamos una vez más, tendríamos 3 por 4, 12, x cubo, y cuadrado, derivamos una vez más, sería 24. Entonces 24x cubo, y ese es nuestro. Fíjense que es reemplazado en cada uno de ellos, aquí y aquí. Eso es lo que hacemos acá. No puede salir un valor real. Si ustedes ven, no todo lo hemos visto, ¿no? La única novedad es la expresión que acabamos de ver. Entonces, dentro de esto también es la tarea de ciencia. ¿Pregunta que tuviese? Entonces, aquí tenemos parte de la tarea de ciencia. Entonces, si ustedes ven, aquí hay ejercicios, pueden ser que estos estén ahí en la tarea, o puede ser que no estén algunos. Entonces, nos pide, digamos, la derivada de segundo orden de la función. La función de mostrar ese valor. Es verificar, dice, ¿cierto? Ejercicio de aplicación. Aquí, por ejemplo, un ejercicio de funciones derivadas de funciones compuestas. Nosotros nos acordamos de nuestra función. Debemos derivar 2 veces respecto a t, dice. Fíjense que la función es x cuadrado y x en función de t, y y también en función de... Vamos a hacer es recordar, digamos. A ver, volvamos a nuestra función. Esta expresión, no se la muestro. Aquí. Recordamos esta función que definimos estas dos últimas acá. Y cualquiera de esas dos podemos utilizar. La que usted sea más cómodo para usted. Fíjense que debemos derivar la función que nos dan 2 veces respecto a este. Derivada de segundo. Aquí la derivada de la función respecto a t, que le va a dar al cuadrado, vamos reemplazando. Y vamos haciendo cada una de las operaciones y le va a salir eso. ¿Ya? No es difícil. ¿Alguna pregunta? Otros que hacen, a veces la reemplazan toda la ecuación y derivan también. O sea, estos valores, fíjense si una derivada de función compuesta, estos valores reemplazan aquí. Y aplican. Si le sale sencilla, le va a salir violeta. Y van a llegar a esta conclusión, por si acaso. Ustedes traten de hacerlo reemplazando primero y después apliquen esta expresión, van a llegar a lo mismo. Pero cuidado, cuando es un poquito más complicada las funciones, se les complica ya reemplazar. Y derivar eso a veces les sale muy grande. No es difícil, solo que es moroso. ¿Ya?
A ver. Entonces estamos en diferenciales. Ahí para vamos a la tarea. Yo me pongo esto para orientarme a qué tarea corresponde ese enunciado, ¿no? Y lo voy haciendo después. Entonces aquí sé que debemos revisar algunos ejercicios y aquí estamos complementando. Fíjense que hay varios ejercicios que puede ser que estén en la tarea, ¿no? Aquí, por ejemplo, el que le mencionaba, aquí el segundo igual. Dice allá la derivada, si nos dan esta función y esta compuesta. Muy similar a lo primero. El segundo nos pide ya la derivada igual. Fíjense ustedes, y aquí nos dan una sola variable. El 1, el 2 y el 3 son una sola variable. Está compuesta en uno. Acá, 4, tengo una función dos veces derivada. Se va a encontrar z respecto a x. Desde el momento que ustedes vean una función y paréntesis, es función compuesta, ¿ya? Peor aún si ven dos variables. Eso tienen que tener cuidado, tienen que saber identificar, ¿ya? Después la aplicación y es lo mismo. Acá, fíjense en el ejercicio 5, diríamos que es el caso 2, cuando teníamos dos derivadas parciales y aquí nos indica que debemos hallar. Derivada segunda respecto a t dos veces y aquí respecto a s, ¿no? Dos veces. Y acá nos dice evaluar las órdenes superiores para la siguiente función. O sea, la trabajo y nos pide hallar esa derivada parcial, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí hay unas demostraciones. Bueno, pero este es de función implícita. De orden superior tenemos otro ejercicio de segundo, tercero. Y podríamos decir que hemos terminado la tarea así. A ver, se lo voy a mostrar ahora en resumen. ¿No? Con quién definimos la fecha. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho que el tema 7 empezaba con derivada de orden superior. Es distinto al que hemos mostrado, ¿no? Bien, entonces si ustedes ven, tarea 1, 2, 3, 4, 5, no tarea, el número de ejercicios, la tarea 5. Hablamos de orden superior. ¿Ya? Acá de segundo orden, acá de tercero, aquí pide uno de quinto orden, uno de tercero, uno de segundo para esa función. En el cuarto ejercicio, derivadas parciales de segundo orden, si nos dan la función, o sea, hay que hallar las 4 derivadas parciales de segundo orden, aquí en el cuarto ejercicio. Acá, fíjense, nos dice puntualmente cuál es la derivada parcial que hay que hallar, y es de segundo orden, de esta expresión. Acá igual, segundo orden para la expresión. Solo que hay un producto arriba y cambia. En el 7 tengo una función, es a la xy, demostrar la derivada segunda, que es igual a esta expresión. Hay que verificar si es igual. Si no, no es, ¿no? 8, también tenemos una derivada, fíjense, aquí de cuánto, de qué orden es esta derivada. ¿Alguien me puede decir? Cuarto. Esta. ¿De qué orden? Cuarto orden, eso es. Cuarto. ¿Cómo empezamos a derivar? ¿Con cuál empezamos? ¿Con qué variable? Ahí tienen dificultad también, por si acaso, tengan cuidado, ¿no? Por eso le pregunto con cuál empieza. Respecto a qué variable empiezan a derivar esta función. Tienen que empezar con una, ¿no?
¿Cuál? La pregunta. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, tiene que ver cómo habíamos cuánto. Habíamos 45. Habemos 13, eso sí, ¿no? Bien, entonces yo voy explicando mientras los otros compañeros siguen entrando. Sí, decíamos que la tercera, primero debemos derivar respecto a la variable z, y, x y y, ¿no? Eso tiene que ver. En ese orden ustedes van derivando y encontrar la derivada de cuarto. Aquí abajo dice derivada de orden superior de función compuesta. Lo que hemos visto hoy día, ¿no? Todo lo que hemos mencionado de la anterior clase. Acá tenemos, si quieren, el caso 1, pero nos pide allá la derivada de segundo orden, que debemos aplicar con nuestra formulita que definimos o demostramos. ¿Listo? Yo le decía también que podían reemplazar los valores de x en esa expresión, los valores de y en esta expresión, y allá la derivada de segundo orden respecto a t. Acá en el segundo también, verifíquenlo, háganlo directamente y utilicen la formulita y van a ver que llegan. Acá yo siempre le digo, cuando vean una función y hay paréntesis, de entrada ya sabemos que hay una función compuesta. A veces tenemos dificultad en identificar, no sabemos qué hacer. Fíjense que aquí yo tengo y aquí también tengo x y y. Pero este de adentro puede estar expresado como una sola variable. O sea, que está en función de esa variable que está dentro del paréntesis, está en función de x y y. Pero nos pide allá respecto a x, dos veces. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo plantean ustedes. Bien, tarea 7, fíjense, continúa porque varios enunciados hemos visto. Y por no cargarle mucho en tarea, es lo que he hecho así en la tarea 7 y por eso que se ve un poquito raro. Pero son varios temas. Entonces aquí nos pide ya la derivada de segundo orden, pero aquí ya fíjense ustedes que x y y está en función de dos variables, la función compuesta. Entonces, vamos a aplicar ahí lo mismo. La derivada de función implícita. ¿Cómo es la derivada de una función implícita de orden? De orden superior. ¿Cómo calcular? A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Es muy sencillo. Aplicamos siempre nuestro concepto. O sea, a ver, hagámoslo esto y nos dice, no sé, esto lo vamos a hacer, ¿listo? Así van a tener uno menos. Tenemos la función implícita y debemos hallar la derivada, ¿cierto? Yo sé muy bien que la derivada de la función, como queremos hallar z respecto a y, yo quiero hallar z respecto a y primero. O sea, quiero hallar la primera derivada de la función respecto a y. Habíamos dicho que la derivada parcial de la función implícita respecto a y sobre la derivada de la función implícita respecto a z. ¿Cierto? Entonces, pero esta es mi función implícita, igual a 0. Siempre debemos igualar a 0.
Entonces, una vez igualada a 0 de T1, lo trasladamos al otro lado es negativo. Como es constante, no va a tener ningún problema. Perdón. Entonces, la función, esta es mi función implícita. F. Yo la derivo respecto a Y, porque eso me pide aquí. Debo derivar respecto a Y. Si derivo respecto a Y, tengo, no olvidemos que aquí el signo menos. Y aquí, si derivamos respecto a Y esta expresión, vamos a tener menos 4. Menos 4. Y cubo, ¿no? Bien. Quiero seguir derivando respecto a Y, solamente debo derivar esto. Y mantengo su sí. Entonces que mantengo el menos, menos por menos, nada más. Abajo dice que debo derivar respecto a la variable z. ¿Ya? La función implícita la derivo respecto a z. Y aquí abajo, entonces me saldría 6. Primer término, 6z a la quinta potencia. ¿Cierto? ¿Hay otra variable con z por ahí? No hay. Entonces, yo a este resultado debo derivar una vez más. ¿Y cuál es la del concepto de derivada de orden superior? Que esta expresión derivo una vez más respecto a qué variable me pide. Y. Entonces a eso debo derivar una vez más respecto a Y. O sea, la derivada de la función implícita que habíamos definido respecto a Y. Que eso resulta ser la derivada de segundo orden respecto a Y. Y es 2 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este resultado debo derivar una vez más respecto a Y. ¿Cierto? Si derivo respecto a Y, ¿qué tengo? Menos por menos más. Aquí tendríamos 12 y cuadrado respecto a 6 z a la quinta, ¿no? Aquí podemos simplificar, ¿no? 2 y al cuadrado por z a la quinta. Podemos dejarlo ahí. Si tuviésemos el valor de y y z, hay que reemplazarlo, ¿no? En este caso no lo tenemos. ¿Alguna pregunta? Aquí, de aquí, si quieren, podrían despejar, si quieren, la variable z. Raíz secta, ¿no? Reemplazamos los valores y reemplazamos acá. Y podemos ver. ¿Alguna pregunta que tengan? Eso mismo hay que hacer en cada uno de ellos, la parte implícita. Y la de orden superior, sería acá, en la tarea 7, tenemos la de orden superior, que son, nos pide de segundo y tercer orden, de la siguiente expresión. O sea, al hallar de segunda, inmediatamente podemos hacer otra y es la tercera. Esa es la tarea 7. Creo que no le he subido a la plataforma.
la vamos a subir. ¿Listo? Tarea 7. Este es para la otra semana, ¿no? Para el 8. ¿Sí? 8 de noviembre. ¿O para el 5? ¿Quién? Para el 8, ¿no? No. Para el 8, Inge, para el 8. Igual a la misma hora de la anterior. Medianoche. Bien. Entonces, si ustedes ven el concepto nuevo, no hay mucho. Hay un pequeño concepto, pero más que todo son las derivadas parciales. Tengan cuidado. ¿Ya? Bien, vamos a dejar de compartir. Al comienzo que nosotros acabamos el programa analítico, ¿ya? Manteniendo este ritmo lo vamos a acabar. Este semestre es muy corto, ¿ya? Entonces debemos llegar a ver el triple con las aplicaciones correspondientes. Yo sé que en integrales triples, en integrales en general, tienen más dificultad que en esto. Esto no es tan complicado y lo pueden hacer, ¿ya? Pues llegar a integrales y ahí detenernos un poco para viendo y recuerden, y los que no recuerdan van a aprender, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, si ustedes ven más, que todo es aplicación de derivada parcial, ¿no? Yo eso le dije, este tema es exclusivo de derivada parcial, ¿ya? Y debemos tratar de cumplir y manteniendo este ritmo para que cumplamos con el programa analítico. ¿Listo? El objetivo es ese, cumplir y no se queden sin ver un tema. Hay algunos profesores que no ven el tema final y es muy importante, ¿no? A pesar que todos son importantes. Y me interesa que ustedes van a aprender a calcular áreas, las áreas que conocen y pueden definir otras áreas que no son conocidas. Pueden determinar su propia fórmula de área, de volumen. Y van a ver que es a través de integral. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de mucha aplicación la integral. Entonces, tratemos de cumplir en esto, ¿no? No se olviden que después del 8, siguen, todavía no le digo, hasta aquí nomás van a presentar. Siguen presentando 5 o 4 clases más todavía tienen para seguir presentando. El que cumplió hasta el 8, bienvenido. El que no tiene una prórroga de la siguiente clase, pues solo que hay una sanción de 20%. No es que lo cerramos, ¿no? El objetivo es ese. A veces, yo siempre le digo a ustedes que a veces en la vida profesional nos damos plazo y resulta que hay un inconveniente y otro, cuando acordamos, no cumplimos. Y si no cumplimos, ya no nos vuelven a hablar más. O llama a convocatoria, lo ven a ustedes a un lado de su carpeta, porque estos son incumplidos. Entonces debemos desde ahora ya acostumbrarnos a cumplir. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Ya hemos fijado la fecha posible de entregar la tarea 7. Si ustedes ven, son varios temas que hemos visto y hemos dado una sola tarea. Pareciera que es largo, pero son varios temas. Entonces vamos a desactivar y ya está programado. Yo hasta antes de mediodía le subo la tarea 7 a la plataforma. ¿Bien? Creo que no está. Yo lo voy a verificar y si no está, le subo el que le he mostrado
para que lo tengan. Bien, vamos a dejar de compartir. De derivada direccional o gradiente. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que vamos a ver a simple vista? Fíjense ustedes, dice, tal como la vemos acá, o una serranía, así que si quiere determinar la inclinación respecto a la colina, al eje Z, si la colina está representada por la función de dos variables, porque que habíamos dicho que la función de dos variables nos representa una superficie en el espacio tridimensional. Y ustedes lo ven aquí representado. Nosotros de forma física, el espacio tridimensional en este momento, ustedes ven, es eso. La realidad es eso, el espacio tridimensional. El eje coordenado vertical y el plano X y Y. Entonces, sobre eso consideramos esa función de dos variables. O sea, este gráfico lo mostramos desde el punto de vista matemático. ¿Listo? Fíjense ustedes que dice, se sabe cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes. La pendiente de la dirección Y está dada en la derivada parcial respecto a Y. O sea, hallamos la derivada parcial de esta función Z respecto a Y. Entonces, esa es una pendiente, ¿no? En la dirección del eje. Lo mismo hacemos en la dirección X, o sea, respecto al eje X. Está por la derivada parcial de la función. Habíamos dicho que la derivada parcial, ¿qué era, jóvenes? La pendiente. Por eso es que habla de pendiente. No se olviden de ese el concepto desde que vimos cálculo 1. Entonces acá ya lo vamos más realmente. Entonces, si nos vamos a una serranía, a veces hay una inclinación distinta, ¿no? Y ahí podemos sacar esa pendiente. O sea, si quieren, si hablamos desde el punto de vista matemático, la derivada parcial. Entonces, cuando salimos a la calle, por ejemplo, nos encontramos siempre con derivadas, ¿no? Derivadas parciales, si quieren. Y cuando llueve lo vemos mucho más claro. ¿Por qué? Fíjense que el agua está en movimiento. Cuando llueve, se ve ese escurrimiento. ¿Y por qué escurre? Porque hay una inclinación, una pendiente. ¿Ya? En el centro está seco. ¿Por qué está seco? Porque ahí está un poco más elevado y las aguas se van a los laterales de la calzada. Y sobre los aguas laterales hay un escurrimiento longitudinal sobre la calzada o la calle que van hacia un cierto destino. Se van a la parte más baja. De lo alto a lo más bajo. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay también otra pendiente. Entonces, si ustedes ven, en todo momento hay pendientes. Dentro de la vivienda también hay pendientes, ¿sabían ustedes? Se le pone una mínima pendiente. ¿Para qué? Para que el agua no se estanque en el centro. Si ustedes ven agua estancada dentro de su casa, es que no hay pendiente. Y las viviendas deben estar, cualquier lluvia que haya o que lave, debe tener una pequeña pendiente para que se escurra y no quede como charco o como laguna. ¿Ya? En el momento que hay una laguna es que está mal hecho. Bien. Entonces, de aquí viene esta derivada direccional. Fíjense que ya es una aplicación que estamos viendo, ¿no? En este caso tenemos una función. Si hacemos respecto a X, ahí la dirección respecto al eje Y y la dirección respecto al eje X, las derivadas parciales correspondientes en cada punto que veamos acá, que asumamos. Entonces, en esta sesión se verá estas dos derivadas parciales pueden usarse para calcular cualquier pendiente en cualquier dirección. Ese es el concepto de derivada direccional, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tuviesen? Porque ustedes lo van a ver a cada momento, o lo ven. Peor aún cuando llueve.
Bien, vamos mostrando ahora cómo vamos a ir viendo cada uno de los conceptos de forma particular de esta derivada direccional. Nosotros, para determinar la pendiente en un punto de una superficie se definirá un nuevo tipo de la derivada llamada derivada direccional. Para ello, asumimos que la función de dos variables, nosotros siempre estamos analizando una función de dos variables, de 3, de 4, 5, hasta una función de n variables. Pero nosotros partimos siempre, fíjense, en todos los libros dice la función de dos variables. Tenemos dos variables independientes y una dependiente, ¿no? Entonces, si esa función habíamos dicho que nos representa una superficie, lo habíamos visto nosotros en la representación gráfica de una función de dos variables y lo habíamos definido que es una superficie. Pero debemos analizarlo en un punto determinado, ¿no? De ese dominio de la función, como podemos ver en la figura de acá abajo. Si ustedes ven, tenemos, digamos, este sector acá. Si quieren, podemos considerar un punto cualquiera aquí. El origen, podemos desplazar acá y analizamos ese punto. Tenemos una región L cuadrada. Y acá tenemos una superficie de forma esférica. Entonces, yo tengo el vector. Todo vector nos indica la orientación. Y consideramos una recta paralela a ese vector. O si quieren, sobre el vector, consideramos la dirección. Se lo ha separado más que todo para que vean qué es la orientación que está sobre esta recta. ¿Ya? Y fíjense que respecto a X hay un ángulo. ¿Ya? Hay un ángulo que me define, si quieren, la orientación de esa recta L. Y este U me indica de forma vectorial. ¿Ya? Esos son los datos que siempre vamos a tener para calcular la derivada direccional. Por eso es que nos dice que la dirección de la derivada direccional está dada por un vector unitario. A este llamamos vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? A ver, ¿alguien me puede definir eso? ¿Qué es vector unitario? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más 103, física 1, física 2. Ahí lo han visto, ¿no? ¿Qué es vector unitario? 3-1. Fácil, también entrense a Google, pongan y se pone la pregunta, ¿qué es vector unitario? ¿Cómo definir un vector unitario? Ya, un solo módulo nada más. Ahora tienen toda facilidad ustedes. No necesitan abrir un libro, es solamente su celular. O sea que ahorita están ustedes con el celular. Pero los que están con portátil pueden usar su celular. A ver, vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? El que tiene el módulo igual a 1. Ah, sí, miren, se lo estoy poniendo. ¿Y qué módulo? ¿Qué módulo? Es la longitud del vector. Muy bien. Es la longitud del vector. ¿Cómo se lo calcula?
Se lo calcula así. Su componente horizontal, su componente vertical, elevado al cuadrado, cada uno de ellos, siempre nos debe dar 1. Esa es la condición. Se corta, nos volvemos a conectar. Entonces, el módulo dice que debe ser 1. O sea, tiene que ser el valor unitario del mismo nombre. Dice. Por eso es vector unitario. O sea, nosotros descomponemos, no nos olvidemos que este valor tiene que ir descompuesto aquí en su horizontal, en su vertical y en su horizontal. Aquí tenemos el valor en U sub 1 y aquí en U sub 2. Aquí es U sub 2, aquí U sub 1. Vaya, se me fue el más. Entonces ahí tenemos las componentes U sub 1, U sub 2. Y los valores correspondientes deben ser iguales. Entonces, ustedes tienen que verificar que cumpla esa condición para que sea unitario. Si no es unitario, no me interesa. Por si acaso, ¿ya? O si quieren, está mal. Pero ustedes tienen que verificar que sea unitario. Si es unitario, ese vector debemos usar. ¿Está claro? ¿Ya? No se olviden de ese concepto que ya lo hemos aprendido. Si no, algunos por ahí han tenido alguna pequeña falla. Hay libros, pongan, digamos, vectores en Google, en YouTube también tienen, si ponen buscadores van a hallar vectores y van a hallar todos estos conceptos. ¿Listo? Bien, entonces nuestra componente, el vector va a estar definido así y que debe ser unitario. Entonces el módulo de esa expresión debe ser unitario. Ese vector unitario es la que me orienta a ese segmento a la cual vamos a analizar. ¿Qué decimos acá? Entonces, fíjense que L, esta expresión L va a estar representada de esta forma. Un punto que nos dan, la componente del vector, por T. Para Y es lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Que cualquier valor de T que sea asumido debe pertenecer a los números reales. Y definimos la red. Y sea la función, un punto cualquiera, digamos, de acá, de esa superficie, la cual está definida en el parámetro θ. Entonces, teniendo estas dos situaciones y esto, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué se llama eso? Cuando tenemos esta función que está en función de esta variable, función compuesta. Aquí yo tengo mi función compuesta de la función que está en función del parámetro. Entonces defino mi función compuesta. ¿Ya? El parámetro t es mi variable independiente y la defino. Caso 1, si quiero. Pero ahí yo digo que la derivada o la variación en x respecto a t es mi componente en 1 del vector. Y la variación de y respecto a t es mi componente 2 de dicho vector. No se olviden que aquí lo tenemos el vector definido. ¿Ya? Estos son conceptos que ya hemos aprendido en la matemática y física. Entonces ahí yo defino esos valores en base a esta expresión. Bien. Entonces, ¿qué digo? Que la derivada direccional de la función en punto P0 cualquiera, en la dirección del vector unitario, va a quedar definido de esta forma. O sea, aquí lo tenemos expresado. Fíjense que esta
es una expresión de la derivada de la función compuesta. Pero considerando, en este caso, estamos considerando que la derivada direccional de dicha función en el punto P0, este es el punto P0, que está definido por X0 y Y0, que está orientado por el vector unitario. ¿Ya? Debe ser igual el producto de la derivada parcial por la componente del vector en su horizontal, o sea, X, más la derivada parcial de la función en el punto P0 respecto a Y por la componente 2 del vector unitario. A eso llamamos derivada direccional. No se olviden y guárdenlo siempre. ¿Ya? Aparece un nuevo concepto con el cual estamos hallando la derivada direccional. Bien, este resultado siempre va a ser, como estamos hablando de vector, sus resultados del vector son escalar o vectorial, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este resultado de acá es un escalar. ¿Qué quiere decir? Que mi resultado tiene que dar un valor real. ¿Ya? Bien. Este es para el caso de una función de dos variables. Pero si fuese 3, el vector unitario también va a tener 3 componentes. Y fíjense cómo queda expresada nuestra derivada direccional. Si fuese 4, se siguen aumentando los términos y los componentes del vector unitario. Si fuese una función de varias variables, fíjense, la metodología seguimos manteniendo esa situación. El producto de la derivada parcial por la componente respecto a la variable que estamos derivando. En este caso, X, y U sub 1 corresponde a la orientación en X. Esa es la derivada direccional. No se me olviden. Nunca más. Entonces a eso llamamos derivada direccional. Vamos a borrar lo que hemos hecho para continuar. Bien, aquí aparece otro concepto. Estos dos conceptos de derivada direccional y gradiente van muy relacionados, por eso es que van juntos, ¿ya? Hay mucha relación. Entonces, la gradiente de una función de dos variables es una función vectorial. Fíjense ustedes, en la anterior decíamos que nos daba un escalar. Ahora aquí nos dice que va a ser un vector, ¿cierto? Es una función vectorial de dos variables. Sea la función f de x y y, analizamos siempre la función de dos variables. Sea la función es esta, ¿no? La superficie que está aquí en el espacio. Entonces la función, una función de x en función de x, tal que sus derivadas parciales en x y y es sí. Entonces la gradiente viene expresado de esta forma. Si ustedes ven un delta, la función, que es el vector, que es la derivada parcial por la componente y, más la derivada del vector respecto a y, la derivada parcial, y que va a estar en la componente móvil. O sea, que es un punto cualquiera que está acá. Y lo podemos reflejar tanto en X como en Y. A ver, un ejemplo de gradiente. Si nosotros nos cortamos el pelo por X o Z motivo, bien bajito, los pelos salen perpendicular a la superficie, ¿cierto? Del cuero cabelludo. O sea, estábamos en la gradiente, entonces decíamos que este es un vector, ¿no? Lo representamos así como un vector.
Entonces decíamos que, estamos con el ejemplo, que si nos cortamos el pelo bien bajito, ustedes van a ver que cada pelo sale de forma, si quieren ahí, esta es nuestra cabecita, y nos forma un ángulo de 90 grados. O sea, sale recto. Hay algunos compañeros que sí es recto, todavía parece que sea largo. Pero hay otros no, que se inclinan ya. Pero inicialmente cuando nos cortamos bajito, cualquier persona, su pelo sale perpendicular al cuero cabelludo. Podemos decir que ese es una gradiente. Fíjense que cada pelito del cuero cabelludo no sale del mismo punto, son distintos puntos. Entonces tenemos varias gradientes, ¿cierto? A eso llamamos gradiente. Entonces la gradiente F es un vector en el plano en que si lo representamos vamos a tener definido así. Bien. Entonces ya tenemos expresado nuestro vector gradiente. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? La gradiente también puede estar definida en una función con una función de 3 variables. Fíjense, X es Y, Y es J y Z es K. O sea, podemos decir que aquí tenemos X o Z, Y. Entonces nosotros, en vez de decir X, decimos Y cuando hablamos de forma vectorial. Y aquí J y aquí K, ¿no? O sea, no se olviden de eso, ¿no? Es el que aparece en este valor Y, J y K. Es la representación de forma vectorial de esa gradiente, ¿no? Ese símbolo le llamamos nabla, es un delta invertido o un triángulo invertido. ¿Sí? Por lo general es utilizado como gradiente. Fíjense que aquí lo importante es recordar que la derivada direccional va a estar en función de la gradiente. O sea, puede estar. Pero la derivada direccional de ese punto P0 orientado por ese vector va a ser igual al producto de la gradiente por el vector unitario. No nos olvidemos de esta otra definición también. Entonces tenemos la gradiente y tenemos otro nuevo concepto de derivada direccional, solo que en este caso lo relacionamos con la gradiente y el vector. Todo está en relación al vector unitario. Si el vector no es unitario, no nos sirve. Tiene que ser unitario. ¿Ya? Y eso vamos a ver cuando estemos aplicando los ejercicios. Entonces aquí tenemos la derivada direccional en términos de su gradiente. Bien, vamos a quedar acá porque el ejercicio para hacer de esto es un poco largo y debemos saber algunas propiedades. ¿Listo? Sí, las propiedades. Vemos las propiedades e inmediatamente nos podemos hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de compartir.